Y bueno, antes de comenzar me gustaría que me acompañen en la siguiente oración. Señor, te damos gracias porque eres fiel, eres verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener de escuchar tu palabra. Gracias por esta tu iglesia, Señor, que sabemos que se reúne para darte gloria y honra, Señor. Y también anhelando, Señor, tu palabra. Te pedimos que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, sabemos que ya lo has hecho. Y, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra. Y también te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca, Señor. Que no sea mi entendimiento ni mi conocimiento, sino tu palabra la que sea predicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, les voy a pedir que se mantengan ahí en el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas, lo de bautizarse. Y parte de las preguntas que regularmente les decimos a estos jóvenes hermanos sobre el bautismo es ¿por qué quieren bautizarse? Muchos de ellos responden de la siguiente manera: quiero bautizarme porque me preocupa mi salvación, o quiero bautizarme porque quiero ser salvo. Esta respuesta ha sido muy común durante este tiempo que he estado trabajando, y no creo que sea exclusiva de entrevistas. Bueno, ellos comparten el Evangelio a través de entrevistas y las graban. Y regularmente he visto que cuando ya entrevistan a un creyente, es decir, a un cristiano, el cristiano dice estar seguro de su salvación porque asiste comúnmente a la iglesia, o dice estar seguro de su salvación porque se porta bien o porque trata de obedecer al Señor. E incluso aquellos que no se sienten seguros de su salvación mencionan que no se sienten comprometidos con la iglesia. Es decir, incluso cristianos que ya dicen ser cristianos pueden dar estas respuestas que nos reflejan una falta de entendimiento de lo que es la salvación, de lo que es la justificación. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 de los Gálatas, justo está hablando está respondiendo a falsas doctrinas referente a la justificación. Está respondiendo a falsas enseñanzas, a un falso entendimiento, a un falso conocimiento de lo que era la justificación o de lo que es la justificación a través de la fe. Y es lo que va a hacer Pablo en este capítulo número 2, y por eso les mencionaba que a mí me gustaría que el día de hoy nos quedáramos con estos 3 aspectos de la justificación por la fe en Cristo que nos motivan a vivir para Dios. Y antes de pasar al primer aspecto, me gustaría definir qué es la justificación. Yo sé que muchos de nosotros ya lo conocemos, ya sabemos qué es la justificación, pero si hay alguna duda, me gustaría dar una definición corta. La justificación básicamente es declarar justo a alguien. En el canto, en el himno Glorioso Intercambio, es lo que menciona. No somos justificados a través de la obra de Cristo, somos declarados justos a través de la obra de Cristo. No somos declarados justos porque nosotros lo hayamos ganado. No somos declarados justos por nuestras obras ni porque hayamos sido obedientes, como en la escuela dominical lo mencionaban del joven rico. No somos declarados justos, y es imposible que seamos declarados justos por nuestras propias obras. Solo podemos ser declarados justos a través de la obra de Cristo. Entendemos entonces que el único que puede vivir una vida justa, el único que vive una vida justa, completamente justa, es nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que a través de su muerte, esa vida justa es puesta en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús cargó nuestra vida pecaminosa. Es decir, nuestra culpa fue puesta en Jesús y su justicia fue puesta en nosotros. Somos justos no por nuestras obras, sino por la justicia de Jesús. Y bueno, dicho esto, ahora sí me gustaría pasar al primer aspecto que titulé En Cristo tenemos libertad. En Cristo tenemos libertad. Y aquí me estoy basando en los versos del 1 al 5, que me gustaría leerlos. Dice la palabra de Dios, versículo 1 de Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Recordemos que esta carta es escrita a los hermanos, a las iglesias que se encontraban en la región de Galacia. Ya el pastor Oscar, escuché la predicación y habló parte del contexto de la carta, entonces nada más como recordatorio, esta carta es escrita a la región de Galacia, y esta carta la escribe Pablo justo con la intención de amonestar estas falsas enseñanzas sobre la justificación por fe, y también amonestar a estos falsos maestros. Estos falsos maestros decían que el evangelio que predicaba Pablo era un evangelio fácil, era un evangelio sencillo, porque solamente necesitaba fe. Y el evangelio de los judaizantes, ellos consideraban que era un evangelio difícil de seguir, porque su evangelio implicaba obras. Entonces ellos anunciaban que el evangelio del apóstol Pablo era un evangelio fácil, desprestigiaban el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, y lo que va a hacer el apóstol Pablo aquí, desde el capítulo 1, va a comenzar a narrar el cómo es que él recibió el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Va también a narrar el evangelio que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo, el motivo por el cual fue llamado a predicar el evangelio, y en este capítulo 2 va a continuar con esa narrativa. Por eso comenzamos en el verso 1 leyendo a Pablo diciendo: después, pasado 14 años. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia, después de esos 14 años, el apóstol Pablo fue a Jerusalén, dice, con Bernabé y con Tito. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Bueno, a Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 vemos el concilio de Jerusalén, donde justo en este concilio de Jerusalén se trata este tema. Este tema no era algo nuevo para la iglesia, este tema de lo que predicaban los judaizantes, que era la salvación a través de Cristo, pero también a través de las obras. Entonces, este tema no era algo nuevo, ya lo había tratado el apóstol Pablo junto con algunos otros apóstoles ahí en Hechos 15. Y me gustaría leerles un poquito de lo que Hechos 15, Hechos capítulo 15, dice versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Dios. Verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Vemos aquí en el libro de los Hechos esta narración donde justo vemos esta necesidad, esta enseñanza de los judaizantes, esta falsa enseñanza. Ellos predicaban que era necesario circuncidarse y mandarles que guarden también la ley de Moisés. Entonces, en este concilio se reúnen los apóstoles y los ancianos para tratar este tema, para discutir este tema entre ellos. Dice el verso 7 que después de que hubo mucha discusión, el apóstol Pedro se levanta y dice lo siguiente: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El apóstol Pedro va a traer este tema, el tema de la salvación, hacia los gentiles y va a decirles que por qué ponen una carga que ni siquiera sus padres pudieron llevar, aludiendo al pueblo de Israel que recibe la ley de Dios, que recibe la ley mosaica, pero que no puede cumplir. Aludiendo también a este sistema de sacrificios que recibe el pueblo de Israel y que dice la carta de los Hebreos que estos sacrificios no pueden cubrir el pecado, no pueden limpiar el pecado, no pueden expiar como la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este tema ya era conocido, este tema ya era tratado. El mismo apóstol Pablo había hablado, había anunciado la respuesta que tuvieron en este concilio. Entonces el apóstol Pablo aquí en la carta, en el segundo capítulo de Gálatas, el apóstol Pablo está recordando eso. Está diciendo, esto ya lo hemos tratado, esto ya se ha enseñado, esto debería de estar claro en ustedes, pero entre ustedes hay un evangelio diferente, un evangelio de obras. Dice el apóstol Pablo, ahí en el verso 3 de Gálatas, capítulo 2, más de un niño que estaba conmigo, con todo ese riesgo, fue obligado a circuncidarse, y a pesar de los cuales hermanos introducidos a su vida, que entraron para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. El apóstol Pablo está hablando de una libertad que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros no cargamos con ese yugo, nosotros no cargamos con el tener que cumplir la ley para poder acceder a la salvación. Nosotros no cargamos ese yugo sobre nuestros hombros, sino que nosotros tenemos libertad en Cristo. Entendiendo que nadie puede cumplir la ley, nosotros somos justificados por la obra de Cristo. Entonces, los judaizantes, ¿qué era lo que querían? Regresarlos a la esclavitud. Los judaizantes, que era lo que querían, imponer una vez más este sistema de reglas. ¿Para qué? Para que ellos se circuncidaran y para que cumplieran la ley mosaica. Y esta batalla que ellos tuvieron, que la región de Galacia, las iglesias de Galacia tuvieron, nosotros también tenemos el día de hoy, quizá no de esta misma forma, pero culturalmente la gente cree que existe un cielo y un infierno. Digo, la mayoría de las personas ya el día de hoy comienza a ver nuevas ideologías, pero si usted platica con una persona allá afuera, va a entender que existe un cielo y un infierno, ¿no? Y culturalmente la gente cree que las personas buenas van al cielo y las personas malas van al infierno, ¿no? Esto es algo que muchas personas creen, o sea, lo podemos ver en la televisión inclusive, ¿no? En una infinidad de lugares, y esto es lo que la gente cree. Y no está tan alejado de la verdad, porque los buenos van al cielo. El detalle es que las escrituras nos enseñan que nadie puede ser bueno, ¿no? El detalle es que las escrituras nos enseñan que nosotros, los hombres, no podemos buscar a Dios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces, culturalmente la gente allá afuera tiene creencias, pero no solamente eso. El día de hoy han surgido muchas sectas que enseñan que la salvación implica obras, ¿no? Muchos de nosotros conoceremos aquí está algún testigo de Jehová o hemos hablado con alguno de ellos que anuncian un evangelio de obras, ¿no? Ellos salen continuamente a predicar el evangelio porque están buscando su salvación, un evangelio equivocado, un evangelio de obras. La Iglesia Católica enseña también un evangelio de obras, un evangelio que requiere de cumplir sus sacramentos, ¿no? Los sacramentos que ellos tienen.
ellos mencionan que si tú no cumples con esos sacramentos, tú no puedes acceder a la salvación. Entonces, la salvación la hacen exclusiva de la Iglesia Católica. Y podemos pasar toda la tarde hablando de las sectas, de las religiones, y podemos ver una y otra vez un evangelio de obras, un evangelio que nos invita principalmente a ser buena persona, a obedecer una lista de reglas para alcanzar la salvación. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ellos ya habían tratado ese tema y que la salvación no es por obras. La salvación solo es a través de la fe en Cristo Jesús. Y no sé, mis hermanos, si en algún momento nosotros hayamos tenido este pensamiento de que es necesario ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me preocupa mi salvación. Es necesario que yo participe de forma continua, de forma activa en la iglesia, para que yo me sienta bien con el Señor. Porque si no, siento que no estoy mereciendo lo que el Señor me está dando, ¿no? Y a veces este pensamiento no está tan centrado en la salvación, pero sí en ganar el favor de Dios. A veces nos pasamos orando y oramos sin cesar, que es bíblico, pero a veces oramos por cosas de nuestra carne, por deseos carnales. Y estamos orando continuamente por eso que tanto queremos, por eso que tanto anhelamos. Y si el Señor no lo da, pues dejamos de orar, ¿no? Y se nos olvida y comenzamos nuestra vida. Pero si el Señor no, pues continuamos orando. Y a veces hasta decimos, bueno, como quiero esto, o sea, estoy pidiéndole al Señor, no sé, que me permita comprar una casa, ¿no? Entonces estoy orando, estoy ayunando, no dejo de ir a la iglesia, no me pierdo ningún culto. Y es como si le dijéramos al Señor, Señor, yo merezco esa casa. ¿Por qué? Porque estoy orando continuamente, porque estoy ayunando continuamente, porque estoy congregándome continuamente. Pero nosotros no somos merecedores de nada. El Señor nos da como a Él le place. El Señor nos da, sí, para bendecirnos, pero no nos da para que nosotros nos sintamos merecedores de esa bendición. En el verso 6 al verso 14, aquí entra el segundo aspecto. Y el segundo aspecto es, en Cristo todos tenemos el mismo valor. En Cristo todos tenemos el mismo valor. Y me gustaría igual leer algunos pasajes de esta segunda sección. Voy a comenzar con el verso 6 y me gustaría, hermanos, que me acompañen. En esta lectura vamos a leer del verso 6 al verso 10. Yo leo el 6, ustedes el 7 y así continuamente. La palabra de Dios es hasta el verso 10. La palabra de Dios dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Lo que el apóstol Pablo está mencionando en esta porción es que no importa el pasado de las personas. El verso 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, o lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Está haciendo referencia a los judaizantes. Los judaizantes tenían un pasado. Los judaizantes, muchos de ellos habían sido instruidos toda su vida, si no es que todos, habían sido instruidos toda la vida en las Escrituras. Ellos habían estudiado desde pequeños la Escritura. Ellos habían sido enseñados desde pequeños la Escritura. Pero no solamente eso, vienen de una herencia, ¿no?,
vienen de esa nación, de ese pueblo escogido por Dios, ese pueblo que Dios toma y enseña su ley, ese pueblo tan amado. Ellos vienen de ahí y ellos, digamos que tienen hasta cierto punto o se sienten especiales, se sienten mejores que los gentiles. Ellos creen tener algo mayor que los gentiles. De hecho, vamos a ver en otras cartas también cómo ellos hablan de también que no hay una salvación para los gentiles. Pero específicamente aquí el apóstol Pablo está hablando de esta cuestión de que nada importa el pasado, es decir, no importa quién eres, no importa de dónde vengas, no importan tus estudios, no importa quién te enseñó. El mismo apóstol Pablo también en otra carta va a decir que todo lo que él ha aprendido, todo lo que él había sido, lo ha desechado, lo ha tomado como basura. Dice verso 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Está hablando el apóstol Pablo, de que a él se le encomendó el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Y al apóstol Pablo se le encomendó el evangelio a los que sí son judíos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no importa quién eras, no importa tu pasado, no importa de qué nación eres, en todos hay salvación. Para todos hay salvación, sin importar la nacionalidad, sin importar el pasado. Es lo que el apóstol Pablo está mencionando. Pero no solamente eso, está diciendo que él fue llamado a predicar a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, y Pedro es llamado a predicar a los judíos. Tanto Pedro como Pablo predicaban un evangelio bíblico. Probablemente la forma de predicar era diferente, pero el evangelio era el mismo. Probablemente la forma de comunicar ese evangelio era diferente. Recordamos a Pedro allá en los Hechos, diciéndole a los judíos, ese hombre que sacrificaron, ahí en Hechos 4, ese hombre que sacrificaron, ese hombre era el Mesías. Ellos entendían quién era el Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos entendían muchas cosas. Entonces el evangelio que Pedro predicaba no era diferente, pero sí se predicaba de una manera diferente, al igual que el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Pero finalmente, sean peras o manzanas, el evangelio es el mismo. El evangelio no cambia. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Dios no tiene favoritos. Dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene a los judíos como favoritos y a los gentiles en un segundo lugar. No, sino que tanto los judíos como los gentiles tienen el mismo valor. También está hablando de una señal de compañerismo que hubo entre Jacobo, Cefas, Juan y él, a pesar de que unos predicaban a los gentiles y otros predicaban a los judíos. Es decir, hay unidad en el evangelio, sin importar a quién estás predicando, hay unidad en el evangelio. Y en el verso 11, el apóstol Pablo va a narrar una situación que vivió con el apóstol Pedro. Verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese apóstol Pablo que anunció que la salvación es a través de la fe, ese apóstol Pablo estaba siendo hipócrita con esa enseñanza. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que Pedro estaba predicando a los gentiles y cuando llegan los judaizantes a ese lugar, el apóstol Pedro comienza a comer con los judíos?
y lo que comienza a hacer es tratar de judaizar a los gentiles, es decir, anuncia también las obras para los gentiles, ¿no? Dice el final de esta porción: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, el apóstol Pablo había comunicado que la salvación, la justificación, solo es a través de la fe, pero después comienza a predicar todo lo contrario. Y el apóstol Pablo le dice que eso es hipocresía. Y lo hace en público, lo hace delante de todos, para anunciar que no solamente estaba enseñando y estaba trayendo esa esclavitud a los gentiles, sino que también estaba arrastrando a otras personas como a Bernabé a un evangelio de hipocresía. Pablo va a exhortar a Pedro delante de todos por esta situación. Y aquí mi pregunta, o lo que nos deberíamos de preguntar nosotros, es de qué manera esta enseñanza nosotros podemos aplicarla a nuestras vidas, o de qué manera nosotros vivimos este tipo de situaciones el día de hoy en la iglesia. Y bueno, hay un término que yo creo que todos conocemos, que es el término legalismo. Y el legalismo es prácticamente buscar cumplir leyes y reglas para ser justificados ante Dios. De esa manera, y así ser salvos, ¿no? Prácticamente eso es el legalismo. Y por muchos años, yo he escuchado que la iglesia bautista es tachada como una iglesia legalista. No sé si a lo mejor ustedes hayan escuchado en algún momento que la iglesia bautista es tachada por ser una iglesia legalista. Y quizá en casos específicos sí puede existir legalismo dentro de la iglesia bautista, pero si nosotros pensamos en la enseñanza, en un evangelio bíblico, en un evangelio a través de la fe, a través de la obra de Cristo, si nosotros pensamos en la enseñanza que se da, una enseñanza bíblica centrada en las Escrituras, que apunta a nuestro Señor Jesucristo, si pensamos en una búsqueda de vivir el evangelio continuamente, pues el legalismo ahí no existe. Pero sin embargo, esto ha sido por mucho tiempo, hemos sido tachados como legalistas. Y me gustaría mencionar cómo o de qué manera la iglesia bautista el día de hoy sí puede ser legalista. E inclusive cómo podemos ver casos de iglesias que podemos decir que son legalistas debido a su forma de actuar. A veces las razones por las cuales hacemos cosas dentro de la iglesia, servimos dentro de la iglesia, tomamos decisiones dentro de la iglesia, vemos los cultos dentro de la iglesia, a veces las razones que nosotros decimos es que siempre se ha hecho así, ¿no? Esa es una razón legalista. Cuando alguien te dice: hermano, ¿por qué mi hermano Jonathan toca la guitarra? Y si alguien, ¿por qué mi hermano Jonathan tocó Glorioso Intercambio? Y si tú respondes: pues que siempre se ha hecho así, esa tiende a ser una respuesta legalista. Pero si decimos: es que la porción de Glorioso Intercambios tiene una enseñanza bíblica centrada en Cristo, nos enseña que la justificación es a través de la fe, entonces nosotros vemos que hay un sustento bíblico en lo que hacemos. Entonces deberíamos de tener un sustento bíblico centrado en Cristo en todo lo que hacemos. Cuando nuestras razones son: siempre lo hemos hecho así, o cuando nuestras razones son: mi abuelita me enseñó que yo tenía que hacer esto, pero no sé por qué lo tengo que hacer, tiende a ser un acto legalista. Cuando nuestras razones son de este estilo, tienden a ser acciones legalistas. Pero también cuando nuestras acciones tienden a ser: yo estoy haciendo esto porque quiero estar bien con Dios. Yo estoy haciendo esto porque quiero agradar a los hermanos, porque quiero que me vean, ¿no? Esto también puede tender a ser algunas situaciones legalistas. Y tengamos cuidado, porque el día de hoy viene un movimiento muy fuerte. Gracias a Dios, yo he visto un despertar poco a poco en la iglesia de tratar de regresar a un evangelio bíblico, de predicar, así como lo hacen aquí, predicar la Escritura
y solo la Escritura y predicar a Cristo a través de la Escritura, quitando de lado toda la cuestión humanista, toda la cuestión moral, toda la cuestión humana, sino que centrado en la palabra de Dios, centrado en Cristo. Gracias a Dios yo he visto poco a poco un despertar en la iglesia bautista, en la iglesia general, de este deseo de predicar las Escrituras, este deseo de predicar un evangelio bíblico, este deseo de vivir un evangelio bíblico. Yo lo he visto, pero con esto también corremos el peligro de sentirnos mejor que otros, como los judíos, los judaizantes lo hacían, sentirse superior a los demás. Yo me siento superior porque yo soy judío, porque yo vengo del pueblo de Dios, porque a mí se me instruyó desde pequeño las Escrituras. Bueno, nosotros también corremos ese peligro de juzgar a otros hermanos porque ellos no hacen lo que nosotros hacemos. Ojo, sí somos llamados a corregir a través de la palabra, pero el hecho de que nosotros podamos tener un conocimiento de la palabra de Dios, un mayor conocimiento de la palabra de Dios, no nos hace superiores a otros, no nos da permiso de juzgar a otros. De hecho, cuando nosotros juzgamos a alguien, de hecho cuando nosotros menospreciamos a alguien que a lo mejor en su ignorancia no está interpretando bien las Escrituras, que a lo mejor en su ignorancia no está entendiendo bien cómo debe vivir el evangelio, o a lo mejor en su ignorancia está haciendo algo incorrecto, cuando nosotros solamente criticamos y nos sentimos superiores a ellos, lo que estamos haciendo es que estamos criticando también lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Nosotros somos llamados también a instruir a aquellos que están errados. Nosotros somos llamados también a instruirlos en amor, a exhortarlos en amor, pero no somos llamados a sentirnos superiores que ellos. No somos llamados a sentirnos mejores que ellos, ni merecedores o sentirnos más merecedores de lo que tenemos que ellos. Tengamos cuidado, porque también en un ambiente bíblico podemos llegar a eso. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hagamos todo con amor. Primera de Tesalonicenses 3:15 nos dice: mas no los tengáis por enemigos, sino amonestadle como hermano. Y estoy utilizando estos pasajes para hacer mención de lo que el apóstol Pablo está enseñando, y es que nosotros, los creyentes, tanto los judíos como los gentiles, tenemos el mismo valor. Y el día de hoy nosotros, los creyentes, tanto los cristianos de Esmirna como los cristianos de la PIB, como los cristianos de la IBI, tienen el mismo valor. Han sido salvados, han sido rescatados a través de la fe por la obra de Cristo, y tenemos el mismo valor. Y si es necesario amonestar por errores, hay que hacerlo con amor, como a hermanos, porque somos iguales. Entonces recordemos, hermanos, en Cristo, todos aquellos que hemos sido justificados por la fe, tenemos el mismo valor y vivimos para Dios. Y este es el tercer punto. En Cristo somos justificados por la fe a fin de vivir para Dios. En Cristo somos justificados por la fe a fin de vivir para Dios. En esta tercera porción, el apóstol Pablo va una vez más a hablar de la justificación a través de la fe en Cristo, pero también va a responder a una pregunta, o va a responder a estos comentarios que él recibió de que el evangelio que él predicaba era un evangelio fácil, un evangelio sencillo. El verso 15 dice lo siguiente: nosotros
judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en esta porción el apóstol Pablo está reforzando esta enseñanza. Nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie será justificado por sus actos. Nadie será justificado por circuncidarse. Nadie será justificado por seguir la ley mosaica. Es imposible que el hombre pueda ser justificado porque es imposible que el hombre pueda cumplir la ley. Es imposible que el hombre pueda seguir la ley de forma completa y de forma genuina. Es imposible, nadie puede ser justificado solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo está reforzando una vez más esta enseñanza, la salvación solamente a través de la fe en la obra de Cristo Jesús. Y me gustaría, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Ni siquiera nuestra fe es una obra. No podemos jactarnos de nuestra fe, porque la fe es un don de Dios. No tuvimos que hacer nada para ser justificados. Somos justos a través de la fe, pero ni siquiera esa fe es una obra nuestra, sino es un don de Dios. Ninguna de nuestras obras nos da salvación. Nada de lo que hagamos puede lograr el favor de Dios a nuestro favor. Nada de lo que hagamos. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Somos salvos solamente porque su vida, su obediencia fue imputada en nosotros. Nosotros el día de hoy, a través de la obra de Cristo, somos tratados como obedientes, como justos. Somos tratados como rectos, no porque el día de hoy seamos así, sino porque Cristo murió en la cruz, sino porque Cristo puso su vida santa, perfecta, recta, justa en nosotros. Nosotros somos tratados ahora como esos justos. La obra, ahora, en los versos 17 en adelante, el apóstol Pablo va a continuar diciendo: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? ¿Qué es lo que pudiéramos pensar? Decir, bueno, si Jesús murió por nosotros y nosotros solo tenemos que creer en Él para alcanzar salvación, entonces lo que Jesús está diciendo es que no importa si yo sigo pecando, porque yo ya soy salvo por la obra de Cristo, no por mis obras. Este pensamiento también estaba metido en esta región, y este pensamiento también está metido el día de hoy en muchos lugares. ¿Cuál? De que si soy salvo, como no soy salvo por mis obras, sino soy salvo por la fe en Cristo Jesús, entonces no importa que yo siga pecando. Entonces no importa que yo me mantenga en mi pecado. Prácticamente eso es a lo que está respondiendo el apóstol Pablo. Y dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La respuesta del apóstol Pablo es:
No, ustedes no tienen una licencia para seguir pecando porque ahora Cristo vive en ustedes. Son salvos a través de la fe, pero ahora Cristo vive en ustedes. Es decir, hay un cambio en nuestras vidas. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. Nosotros no obedecemos, nosotros no tratamos de ser fieles a su palabra, nosotros no nos esforzamos diariamente por alejarnos del pecado para ganar algo. Lo hacemos porque Cristo vive en nosotros, lo hacemos porque Cristo transformó nuestro corazón, porque tenemos un nuevo corazón, porque se nos ha puesto la ley en nuestra mente. No podemos ganar nada por nuestras obras, pero tenemos la enorme bendición de que Cristo vive en nosotros. Tenemos la enorme bendición de que hemos nacido de nuevo, de que somos criaturas nuevas y por lo tanto debemos de responder en obediencia a lo que el Señor nos pide. Si el día de hoy nunca hemos experimentado la obediencia, o si el día de hoy nosotros asistimos a una congregación y decimos ser salvos, pero nuestras vidas están igual que siempre, nunca hubo un cambio. Mi vida solo cambió los domingos cuando voy a la iglesia y regreso al lunes y regreso a mi vida que siempre he vivido. Si nosotros creemos que somos salvos y que no necesitamos hacer nada, es correcto, pero si nosotros no queremos hacer nada, es porque probablemente no hemos sido justificados, no hemos creído en Jesucristo, porque entonces no hemos muerto al pecado, ni vivimos ahora para Cristo, ni vivimos ahora para Dios. Como creyentes somos llamados a vivir para Dios, somos llamados a dar un giro en nuestras vidas. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados, es cambiar de dirección. Estaba en un camino de pecado y he cambiado y he visto al Señor y estoy caminando en obediencia al Señor. Yo no hice ninguna obra, el Señor cambió mi dirección y el Señor ha puesto su Espíritu en mí y por lo tanto yo camino hacia la obediencia a Cristo. Yo veo a Cristo. Pero esto no lo hacemos para ganar nada, sino lo hacemos porque Cristo vive en nosotros. Esta falsa enseñanza se le llama antinomianismo. Esta falsa enseñanza de ser salvo y no hacer nada, no ser obediente. Dice, es el polo opuesto al legalismo y se puede traducir como antiley o contraley. El antinomianismo dice así, como la salvación es solo por fe, si eres salvo, no tienes que vivir una buena vida ni obedecer nada. Déjame preguntarte, hermano, para ir cerrando esta predicación. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué el día de hoy te despertaste y decidiste venir a la iglesia? ¿Por qué llegaste temprano a la dominical, si es que llegaste? ¿Por qué te reúnes entre semana con otros hermanos para hablar la palabra? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Por qué predicas el evangelio a otros? ¿Por qué continuamente buscas alejarte del pecado? ¿O por qué estás haciendo algo para el Señor? ¿Estás tratando de ganar el favor de Dios? ¿O te mueve el qué dirán? Déjame decirte que cuando yo comencé a servir en la iglesia, yo solamente asistía los domingos a la iglesia. Todos mis compañeros de la universidad sabían que yo solo iba a la iglesia por acompañar a mi mamá. O sea, sabían que yo era un cristiano que iba a la iglesia porque quería acompañar a mi mamá. Ellos lo sabían y ellos sabían mi descontento con la iglesia. Y ilusamente yo decía ser cristiano. Y yo pecaba y después oraba y le decía al Señor, perdóname, ¿no? Y era como, pues,
ya soy salvo, ¿no? O sea, solamente tengo que venir, pedir perdón. Pero todo el mundo sabía, toda la gente que me conocía, sabía que yo era una persona que acompañaba a su madre los domingos a la iglesia. Muchos hermanos se daban cuenta de eso porque me tenían en las redes sociales. Muchos hermanos me decían, estoy orando por ti. Y yo empecé a servir en la iglesia en esa condición. Yo estaba sirviendo en la iglesia en esa condición. Es decir, yo estaba haciendo obras. Parte de mis obras que yo pensaba pues era ir los domingos, acompañar a mi mamá y ahora pues servir, pero no había un convencimiento. Las personas cercanas a mí sabían que yo no estaba de acuerdo con la iglesia, yo no estaba de acuerdo con el cristianismo, pero hasta cierto punto yo estaba haciendo obras. Y el Señor un día me mostró que mis obras son insuficientes, que mis obras son basura, que mis obras no tienen valor. Y un día el Señor me mostró que yo, aún estando 22 años en la iglesia, desde pequeño hasta que estaba en la universidad, yo no había conocido a Cristo, yo no había experimentado la salvación a través de la fe. Yo no entendía qué era la salvación a través de la fe. Y yo pudiera pensar que estaba haciendo las cosas bien, porque fíjense, la excusa que yo daba es, no quiero ir a la iglesia, no estoy de acuerdo con el cristianismo, pero mi relación con Dios está bien. Es lo que yo decía, mi relación con Dios está bien porque yo acompaño a mi mamá, porque yo estoy sirviendo, porque yo en las noches oro y le digo, Señor, perdóname por todo lo malo que hice. Señor, perdóname. Yo estaba engañado por el enemigo. Y muchos jóvenes, pero no solamente los jóvenes, pueden estar engañados el día de hoy. Pueden estar pensando que están viviendo una vida para Dios, pero probablemente están viviendo una vida para sí mismos, una vida que nos lleva a la perdición, una vida de obras, una vida de merecimientos. Pero la Biblia nos enseña que no es así, no somos merecedores. Todo lo que hacemos para el Señor debe nacer de un corazón, primero, que entiende la obra de Cristo, que se ha arrepentido y que ha tenido fe en la obra de Cristo, y movidos por esta obra, vivimos para el Señor. Entregamos nuestras vidas completas al Señor. Solamente cuando hemos conocido la obra redentora, cuando hemos experimentado la obra redentora de Cristo, es que ahora vivimos para el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos instruyes, Señor, pero también nos exhortas, Señor. Perdóname, Señor, porque soy un hombre débil, Señor, un hombre que necesita mucho de ti, Señor, necesita ser instruido en tu palabra continuamente. Gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que lo que se instruyó, Señor, de tu palabra haga efecto en nuestros corazones, Señor. Que abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que nos permitas reconocer que nuestra salvación, nuestra justificación no viene por nuestras obras, sino solo por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a vivir pensando en ti, no pensando en nosotros, porque ahora tú vives en nosotros, porque nos has hecho morir al pecado y nos has dado vida para pertenecerte y para ser tus hijos y ahora para servirte y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos obedientes. Ayúdanos a ser esos hijos que se alejan del pecado y que te miran y que caminan hacia ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.